El horno ardía como un secreto devorado por las llamas, y el aroma del pan recién horneado se filtraba por las grietas de la puerta del asilo, atrayendo a los fantasmas del pasado como un imán invisible. Mi nombre es Pablo, y cada mañana, desde que me mudé a Huelva huyendo de las sombras de Madrid, horneaba para esos veteranos que olían a salitre y a recuerdos oxidados, hombres que habían sobrevivido a guerras que nadie recordaba ya. Pero aquel día, cuando el último pan salió dorado y crujiente, un hombre de ojos hundidos como pozos de aceite me miró fijamente y murmuró: «Conocí a tu abuelo, chico. Y no era el héroe que te contaron». Esas palabras me golpearon como una ola traicionera en la costa de Huelva, esa que arrastra conchas rotas y promesas ahogadas. Yo, Pablo Ruiz, de 28 años, con las manos aún manchadas de harina y el corazón latiendo al ritmo de un fandango prohibido, me quedé paralizado frente a ese desconocido. El asilo de veteranos en las afueras de la ciudad, un edificio decrépito con vistas al Atlántico que rugía como un toro herido, era mi refugio y mi penitencia. Había llegado aquí 2 años atrás, después de que mi novio de entonces me dejara por un tipo con más dinero y menos dudas, y porque mi abuela, la única que quedaba de mi familia, me había suplicado que cuidara de los viejos, como ella los llamaba. Ellos pelearon por ti, Pablo. No lo olvides. Pero ahora, ese hombre, Luis, se llamaba, aunque yo aún no lo sabía, había abierto una grieta en el muro que yo había construido alrededor de mi linaje. Luis era diferente a los demás. No era un viejo arrugado por la guerra civil, como los que contaban historias de trincheras y balas perdidas en las colinas de Extremadura. Él tenía apenas 45 años, un veterano de misiones en el Sáhara y Afganistán, con el cuerpo marcado por cicatrices que no mostraba pero que se adivinaban bajo la camisa raída. Sus ojos, de un verde marino como el Guadalquivir en tormenta, me escrutaban con una intensidad que me hacía sentir desnudo, expuesto como un olivo centenario bajo la sierra. Aquella mañana, mientras repartía las hogazas calientes en el comedor común, un salón con mesas de formica y retratos descoloridos de Franco y sus generales, él se había quedado atrás, fumando un cigarrillo rubio a escondidas, violando las normas del asilo que yo mismo vigilaba. «¿Qué has dicho?», le pregunté, mi voz un hilo tembloroso en el aire cargado de humo y levadura. Él apagó el cigarrillo contra la suela de su bota gastada y se acercó, su aliento oliendo a menta y a algo más amargo, como el vino de Jerez que se reserva para las noches de duelo. «Tu abuelo, Mateo Ruiz. Lo conocí en el 78, en una taberna de Sevilla. No era el falangista devoto que tu familia pinta». «¿Complicado?». Sus palabras se clavaron en mí como espinas de un cardo silvestre, esos que crecen en las dunas de Mazagón. «Mi abuelo Mateo, el héroe de la familia, el que había luchado en el bando nacional y regresado con medallas y silencios, ¿complicado?». Mi abuela lo había idealizado hasta el día de su muerte, contándome cuentos de su valor mientras me enseñaba a amasar el pan con las manos firmes de una matriarca andaluza. No respondí. En cambio, le tendí una hogaza envuelta en un paño limpio, mis dedos rozando los suyos por accidente, ¿o no? Ese toque fue eléctrico, como el roce de un guitarrista en las cuerdas de una flamenca, y sentí un calor subir por mi cuello, traicionero. Yo no era de los que se enredan en romances fugaces. Después de lo de Madrid, había jurado celibato emocional, dedicándome a mi panadería improvisada en el asilo y a las tardes solitarias en la playa del Parador, donde el viento del levante me azotaba el rostro y borraba las dudas. Pero Luis. Él tenía esa mirada que desarma, que invita a confidencias prohibidas. Los días siguientes fueron un torbellino de harina y preguntas no formuladas. Horneaba al alba, cuando el sol teñía de oro las salinas de Huelva, y el asilo despertaba con gemidos de artritis y ecos de himnos olvidados. Los veteranos devoraban mi pan con mantequilla y jamón serrano que yo traía de mi primo en Aracena, y contaban anécdotas que me helaban la sangre, bombardeos en Guernica, exilios en Francia, amores truncados por el franquismo. Pero Luis era un enigma. Se sentaba en el patio interior, bajo un naranjo retorcido que daba frutos amargos, y me observaba mientras yo barría las migas. Una tarde, después de la siesta colectiva, me acerqué con una jarra de agua fresca infusionada con hierbabuena, un remedio de mi abuela para los nervios. «¿Por qué me dijiste eso del abuelo?», solté, sentándome a su lado sin permiso. El aire olía a jazmín y a mar lejano, y el sol de mediodía caía como una bendición, o una maldición, sobre nosotros. Él tomó un sorbo lento, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Porque vi cómo lo mirabas a él en las fotos del salón».
Con admiración ciega. ¿Y yo? Yo lo vi de cerca, Pablo. Tu abuelo no era solo un soldado. Tenía secretos que lo carcomían, como a todos nosotros. Su voz era ronca, marcada por el acento de Cádiz, con ese ceceo que hace que las palabras suenen como caricias o cuchilladas. Hablamos entonces, por primera vez de verdad. Me contó de su juventud en las calles empedradas de Huelva, hijo de pescadores que olían a atún y a redes rotas. Se alistó en el ejército porque no había otro camino para un chico pobre con sueños de escapar. Y las misiones lo endurecieron, noches en el desierto donde el calor te quema el alma. Compañeros perdidos en emboscadas que nadie menciona en las noticias. ¿Y tú, panadero de asilo, qué te trae por aquí? No pareces del tipo que se conforma con hornear para fantasmas. Su pregunta me pilló desprevenido, y le hablé de Madrid, de mi ex que me dejó por un banquero con ático en Salamanca, de cómo Huelva me había acogido como una madre severa pero leal. No mencioné lo otro, lo que me hacía despertarme sudando en noches de luna llena, mi atracción por los hombres, esa verdad que mi familia católica había enterrado bajo crucifijos y rosarios. Pero Luis lo intuyó. O quizás lo vio en cómo mis ojos se demoraban en la curva de su cuello, en la forma en que su camisa se pegaba a los músculos forjados en marchas interminables. Esa tarde, mientras el naranjo dejaba caer pétalos anaranjados a nuestros pies, él extendió la mano y rozó mi rodilla. No eres el único con secretos, Pablo. Tu abuelo. Él amaba a un hombre. En las sombras de la posguerra, cuando ser así era un boleto al paredón. El mundo se detuvo. Mi abuelo, el macho alfa de las fotos en blanco y negro, ¿gay? La palabra se me atragantó como un hueso de aceituna, y sentí náuseas mezcladas con una liberación perversa. Mentira, murmuré, pero mi voz carecía de convicción. Luis no insistió. En cambio, me invitó a caminar por la playa esa noche, cuando el asilo se acurrucaba en silencio bajo las estrellas. Huelva, con su puerto de mineral y sus playas infinitas, es un lugar de contrastes. El bullicio de la romería del Rocío en mayo, y la quietud espectral de los inviernos atlánticos. Fuimos a la playa de la Bota, donde las olas lamían la arena como lenguas ansiosas, y hablamos de todo menos de Mateo Ruiz. Él me contó de sus amores fugaces en bases militares, de besos robados en barracones oscuros, de la culpa que lo carcomía como un cáncer. Ser veterano no te salva de ser humano, Pablo. Ni de amar a quien no debes. Sus palabras eran un bálsamo y una herida, y cuando el viento nos envolvió, me besó. Fue un beso salado, desesperado, con sabor a mar y a pan quemado, y por un momento, olvidé los secretos. Pero los secretos no olvidan. Al día siguiente, mientras horneaba una tanda especial de magdalenas con almendra, mi receta secreta, heredada de mi abuela, encontré una carta amarillenta en el bolsillo de mi delantal. Estaba dirigida a Mateo Ruiz, fechada en 1979, y la letra era inconfundible, la de Luis. Querido Mateo, las noches en Sevilla sin ti son como el Guadalquivir seco. Vuelve, o me consumiré en esta espera. Mi corazón se detuvo. Luis no solo conocía a mi abuelo, lo había amado. Y ahora, me amaba a mí, o eso creí, como un eco cruel del pasado. La carta se me clavó en el pecho como una bayoneta oxidada, y el horno, que antes era mi santuario, se convirtió en una prisión de calor asfixiante. ¿Cómo podía ser? Mi abuelo, el pilar de la familia Ruiz, el que posaba con su uniforme impecable en las fotos de bodas y comuniones, había sido el amante de Luis. Y Luis, este hombre roto pero magnético que me había besado bajo las estrellas de Huelva, había guardado ese secreto durante décadas, como un contrabandista esconde el tabaco en las calas de un barco. Tiré la carta al fuego, viendo cómo las llamas devoraban las palabras de amor prohibido, pero el humo se elevó como un fantasma acusador, impregnando el aire del asilo con un olor a traición. No lo confronté ese día. En cambio, seguí horneando, mis manos automáticas amasando la masa como si pudiera moldear el caos de mi mente. Los veteranos notaron mi silencio, el viejo Joaquín, con su muleta de madera y su historia de huir de los maquis en las sierras, me palmeó el hombro. ¿Qué te pasa, chaval? Pareces haber visto al diablo en el pan. Sonreí forzado, ofreciéndole una magdalena extra, pero por dentro bullía una tormenta. Huelva, con su sol implacable que quema la piel como un interrogatorio, amplificaba mis dudas.
Caminé esa tarde por el muelle del Tinto, donde los barcos descargan mineral de Río Tinto y el río se tiñe de rojo como sangre diluida, preguntándome si mi vida entera era una farsa construida sobre mentiras familiares. Luis me esperó en el patio del Naranjo, como si nada hubiera cambiado. ¿Vienes esta noche? Hay una procesión en la Virgen de la Cinta. Podríamos ir, disfrazarnos de devotos y olvidar el mundo. Su invitación era un anzuelo, y yo mordí, impulsado por una mezcla de rabia y deseo que me avergonzaba. La Semana Santa en Huelva es un ritual de pasión y penitencia, con pasos cargados por hombres sudorosos que flagelan sus culpas bajo vírgenes de mantilla negra. Fuimos, él con una camisa blanca impecable y yo con mi chaqueta de pana, mezclándonos en la multitud que olía a incienso y a flores marchitas. Las saetas rasgaban el aire nocturno, lamentos flamencos que hablaban de traiciones y redenciones, y en medio del desfile, Luis me tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto que era tanto rebeldía como súplica. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le espeté cuando nos alejamos de la procesión, parados en un callejón empedrado cerca de la catedral. La luna iluminaba su rostro, acentuando las arrugas prematuras alrededor de sus ojos, marcas de un desierto que no perdona. Él suspiró, extrayendo un cigarrillo del bolsillo. Decirte que, Pablo, que amé a tu abuelo en una época en que el amor entre hombres era un pecado capital. Que él me juró lealtad y luego se casó con tu abuela para salvar las apariencias, dejando que yo me pudriera en el anonimato. Sus palabras eran un torrente, y yo las bebí como vino agrio, sintiendo el ardor de la comprensión y el veneno de la celos retroactivos. Y ahora, ¿qué? ¿Y me usas para revivirlo? Soy su sombra en tu cama. La acusación salió de mí como un grito ahogado, y Luis retrocedió como si lo hubiera abofeteado. No. Dios, Pablo, eres tú. Tú, con tu pan que sabe ahogar y tus ojos que me recuerdan lo que perdí. Pero el pasado. El pasado es un río que arrastra todo. Nos besamos entonces, furiosos, en ese callejón donde el eco de las campanas nos envolvía como un sudario. Fue un beso de pelea, dientes chocando y manos aferrándose, pero debajo latía una ternura que me aterrorizaba. Regresamos al asilo en silencio, el peso de la noche aplastándonos, y en mi habitación, un cuartito austero con vistas al mar, hicimos el amor por primera vez. Sus cicatrices bajo mis dedos eran mapas de dolor, y su cuerpo, fuerte y vulnerable, se rindió al mío como una ola al rompeolas. Susurró mi nombre como una oración, Pablo, mi Pablo, y por un instante, creí en la redención. Pero la mañana trajo la resaca de la verdad. Mientras horneaba bollos de anís para el desayuno colectivo, mi primo de Aracena llamó. Pablo, ¿has oído? El asilo va a cerrar. Recortes del gobierno. Esos viejos van a la calle. El pánico me invadió como una marea alta. El asilo no era solo un trabajo, era mi ancla en Huelva, el lugar donde había reconstruido mi vida pedazo a pedazo. ¿Y Luis? ¿Qué sería de él? Corrí al dormitorio común, donde los veteranos desayunaban con radios sintonizadas en la COPE, quejándose de inmigrantes y políticos. Luis estaba allí, untando mantequilla en una rebanada, y cuando le conté, su rostro se endureció como arcilla seca. Ya lo sabía. Me lo dijeron ayer. Vuelvo al ejército, o a la nada. Esa revelación fue el primer corte profundo. Pasamos el día planeando. Él con pragmatismo militar y yo con la desesperación de un panadero que ve su horno apagado. Visitamos la playa de Mazagón, donde las dunas susurran secretos al viento, y hablamos de futuro. Mudarnos a Sevilla, abrir una panadería juntos, dejar atrás los fantasmas. Pero en sus ojos vi la duda, esa sombra que el pasado proyecta eterna. Por la noche, en la taberna El Pescaíto, regada con manzanilla fría y gambas al ajillo, él confesó más. Tu abuelo me prometió lo mismo. Un futuro. Pero cuando tu abuela quedó embarazada, un accidente, o eso dijo, él eligió la familia. Me dejó con una carta y un corazón hecho trizas. Juré no volver a amar a un Ruiz. Sus palabras me enfurecieron. ¿Era yo solo un ciclo vicioso, un error que se repetía bajo el sol andaluz? Me levanté de la mesa, tirando la servilleta al suelo, y salí a la calle empedrada, donde el levante azotaba las bugambillas como látigos. Luis me siguió, suplicando, Pablo, espera. No es eso. Tú eres diferente. Pero la duda se había plantado como una mala hierba en mi alma,
y esa noche dormimos separados, el asilo gimiendo con el viento como un coro de lamentos. Los días se volvieron un laberinto de silencios y roces accidentales. Horneaba con furia, mis panes saliendo duros como mi corazón, y los veteranos murmuraban que el diablo había entrado en la cocina. Intenté ignorar a Luis, pero él me acechaba, una nota bajo la puerta, hablemos, una mirada en el comedor que me quemaba. Una tarde, durante la merienda, tortas de aceite con sésamo, el viejo Joaquín soltó la bomba. Oye, Luis, ¿no eras tú el que andaba con Mateo Ruiz en los 70? Ese cabrón lo dejó por una falangista, ¿verdad? El salón se congeló, cucharas suspendidas en el aire, y Luis palideció como un fantasma. Yo salí corriendo, lágrimas quemándome los ojos, hacia el faro de Punta Umbría, donde el mar ruge eterno. Allí me encontró, horas después, con el sol poniéndose como una herida abierta. Pablo, por favor. Fue un malentendido. Mateo. Él me traicionó, sí, pero contigo no. Te amo. Sus palabras eran un bálsamo, pero el daño estaba hecho. Lo empujé, gritando, «¡Sal de mi vida!». No soy él. Pero en el fondo, sabía que mentía. El amor, ese toro indomable de la cultura andaluza, nos había corneado a los dos. El faro de Punta Umbría se erguía como un centinela herido contra el cielo púrpura, y el mar, ese leviatán indiferente que baña las costas de Huelva, devoraba mis gritos como si fueran migajas de pan. Luis se quedó allí, inmóvil, con las manos extendidas en súplica, pero yo corrí de vuelta al asilo, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa. ¿Cómo podía confiar en él? Mi abuelo había sido su gran amor, y yo, su reflejo cruel, un sustituto que avivaba brasas muertas. Aquella noche, no dormí, en cambio, rebusqué en el ático del asilo, entre cajas polvorientas de medallas y uniformes raídos, hasta encontrar un álbum familiar que mi abuela había escondido. Las fotos de Mateo eran un mentiras, sonrisas forzadas, brazos alrededor de compañeros que miraban con ojos demasiado tiernos. Una nota suelta, garabateada en el reverso, para L, el único que me vio de verdad. M. Al amanecer, con el primer pan en el horno, tomé una decisión que me desgarró como un mal parto. Confrontaría a Luis, pero no con rabia, sino con verdad. Lo esperé en el patio del Naranjo, el mismo donde todo había empezado, y cuando apareció, con ojeras como moretones y una barba incipiente que lo hacía parecer un bandido de las sierras, le tendí el álbum. Explícame esto. Todo. Él lo tomó con manos temblorosas, pasando las páginas como si fueran reliquias sagradas. Mateo era valiente en la guerra, pero cobarde en el amor. Nos conocimos en una manifa contra el franquismo tardío, en Sevilla, donde los jóvenes soñábamos con libertad. Él era casado ya, pero... nos dejamos llevar. Promesas en la oscuridad, besos en callejones como el de anoche. Cuando tu abuela anunció el embarazo, él eligió el deber. Me dio esto, señaló la nota, y desapareció. Pensé que era el fin. Sus palabras me barrieron como el poniente, ese viento traidor que arrasa las playas de Huelva. ¿Y yo, soy solo un recordatorio? Luis negó con vehemencia, arrodillándose en la tierra húmeda bajo el naranjo, sus rodillas hundiéndose en el barro como un penitente. No, Pablo. Tú eres el futuro que él me robó. Tus manos en la masa, tu risa que suena a saeta. Me curas, no me hieres. Lágrimas rodaron por sus mejillas, surcando surcos en el polvo, y por primera vez vi al hombre detrás del veterano, vulnerable, humano, roto por décadas de silencio. Lo abracé entonces, allí en el patio, con el aroma de naranjas amargas envolviéndonos, y lloramos juntos por Mateo, por nosotros, por todos los amores que el franquismo había aplastado como uvas en la vendimia. Pero el destino, ese duende caprichoso de las tierras andaluzas, no nos daría tregua. 2 días después, llegó la orden oficial, el asilo cerraría en una semana. Los veteranos serían dispersados como hojas en el viento, algunos a residencias estatales en Sevilla, otros a la misericordia de familias indiferentes. La noticia estalló como una petarda en la feria de abril, y el comedor se llenó de protestas roncas, puños agitados contra el aire. Joaquín maldijo al gobierno, llamándolos traidores rojos, mientras otros recordaban los recortes de la transición. Luis y yo nos miramos, sabiendo que esto era el verdadero campo de batalla.
Lucharé por ellos, dijo él, enderezándose con la rigidez de un soldado. Y por nosotros. Organizamos una resistencia improvisada, al estilo de los maquis que habían acechado en las sierras onubenses. Yo horneé cientos de panes y dulces, vendiéndolos en el mercado de la Orden para recaudar fondos. Luis contactó a viejos camaradas del ejército, hombres con influencias en Madrid que odiaban ver a sus pares abandonados. Pasamos noches en vela, planeando en mi habitación, nuestros cuerpos entrelazados como raíces de olivo, haciendo el amor con la urgencia de quien sabe que el amanecer trae tormentas. Si nos separan, te encontraré, murmuraba él contra mi piel, y yo creía, porque en Huelva, el amor es como el vino de la zona, fuerte, persistente, imposible de olvidar. El clímax llegó en una asamblea caótica en el salón del asilo, con funcionarios del ayuntamiento pavoneándose como toreros en la plaza de toros. Los veteranos, arropados por vecinos de Huelva que habían oído el rumor, la solidaridad andaluza es un fuego que no se apaga, exigieron respuestas. Luis tomó la palabra, su voz resonando como un pregón de Cuaresma: estos hombres sangraron por España. ¿Y ahora los tiráis como basura al contenedor? ¿Vergüenza? El público rugió, y en el tumulto, un funcionario reveló el secreto que lo cambiaba todo. El cierre era un montaje para vender el terreno a una constructora ligada a un político corrupto. Pruebas en mano, documentos que Luis había obtenido de un contacto, lo expusimos allí mismo, con flashes de móviles y aplausos que sacudían las paredes. Pero el verdadero alto trámite fue personal. En medio del caos, mi primo llamó de nuevo. Había encontrado cartas de mi abuelo en la casa familiar de Aracena. Pablo, Mateo era gay. Lo sabía tu abuela. Ella lo aceptó, por amor y por ti. No era traición, era supervivencia. El mundo giró, y corrí hacia Luis, contándoselo todo mientras la multitud coreaba consignas. Él te amó de verdad. Y yo. Yo te amo a ti, sin sombras. Nos besamos frente a todos, un beso público, desafiante, que silenció el salón por un segundo eterno antes de estallar en vítores. Fue el momento de catarsis, el pasado no era cadena, sino puente. El asilo se salvó, gracias a la presión mediática. Periódicos locales como Huelva Información titularon El panadero y el veterano salvan a los olvidados. Los veteranos se quedaron, y Luis y yo abrimos una panadería en la playa de Punta Umbría, El Amor Horneado, donde servimos panés con historias y besos robados en la trastienda. No fue un final de cuento, hay días de dudas, cuando el levante trae ecos del pasado, pero nos tenemos el uno al otro, como dos olivos entrelazados en la sierra. En Huelva, bajo el sol que no perdona pero ilumina, aprendimos que el amor verdadero no es ausencia de traición, sino la valentía de hornearlo cada mañana, fresco y caliente, a pesar de las cicatrices. Y así, cada alba, mientras el horno crepita y el mar susurra secretos, yo, Pablo Ruiz, recuerdo las palabras de Luis: conocía a tu abuelo, y ahora te conozco a ti. Eres mi redención. Y en ese pan dorado, encuentro la paz.